En las montañas de la cordillera oriental de los Andes colombianos, la niebla abraza árboles que el tiempo parece haber detenido. Florece un linaje antiguo. Son las magnolias. Antiguos árboles, testigos de eras inhumanos, que hoy resisten en silencio. Este es un viaje para observarlas y, tal vez, ayudarlas a seguir viviendo. Durante décadas, investigadores han recorrido los bosques andinos en busca de magnolias al borde de la extinción. Para encontrarlas, confían en el conocimiento de las comunidades locales, que aún las recuerdan por sus nombres comunes: molinillo, por el uso de su fruto seco en la elaboración de utensilios de cocina, hojarasco, por la densa alfombra de hojas que cubre el suelo a su alrededor, o alma negra, por el tono oscuro e intenso de su corazón de madera. En esos nombres persiste la memoria de árboles casi olvidados. Las investigaciones recientes han dado lugar a hallazgos cruciales que hoy orientan las estrategias de conservación. Uno de los pasos fundamentales ha sido registrar, con detalle y paciencia, los ciclos fenológicos de cada especie, cuando florecen, cómo se forman sus frutos y qué condiciones necesitan para reproducirse. Observarlas es el primer acto de cuidado. Tiene otro fruto próximo a también abrir, y por lo menos 13 botones florales con bráctea. ¿Qué más? ¿Cuánto me dijiste? 7 botones florales con brácteas por este lado. 7 botones florales con brácteas. Y 2 botones florales sin brácteas. 2 botones florales sin brácteas. Colombia es el segundo país con mayor diversidad de magnolias en el mundo. De las aproximadamente 300 especies reconocidas a nivel global, más de 40 crecen únicamente en nuestros bosques. Su linaje se remonta a millones de años atrás, pertenecen a uno de los grupos más antiguos de plantas con flores sobre la Tierra. Fósiles vivientes que han resistido el paso del tiempo y que hoy enfrentan el riesgo inminente de desaparecer. El 80% de las magnolias colombianas están amenazadas. Algunas, como la Magnolia cespedesi, solo sobreviven en pequeños fragmentos boscosos. La tala, la expansión agrícola y la minería han destruido su hogar. Con cada magnolia que se pierde, desaparecen también las aves, los insectos y las historias que habitaban en sus ramas. Aquí ya terminando nuestra excursión, después de 6 días de salida con mucho terreno de por medio, con mucha carretera todavía de este país, que en realidad no debía llamarse carretera sino trochas. Lo pavimentado y lo poco pavimentado no está en el mejor estado, pero las trochas son infernales. Total que se hace el sacrificio por el bien de las magnolias. Hemos hasta el momento censado unos 14 árboles, de los cuales 6 son adultos en este momento en fase vegetativa. Encontramos 5 individuos adultos, como les comentaba, y logramos encapsular cerca de 7 frutos. Eso puede representar, no sé, unas 30 semillas o un poco más, y estaremos retornando a la zona más o menos dentro de mes y medio para ver si ya los frutos se han desarrollado y poder rescatar sus semillas. En la cordillera oriental de los Andes, una red de esfuerzo se ha tejido entre científicos, campesinos, el Jardín Botánico de Bogotá, la Fundación Franklinia y la Asociación Colombiana de Botánica. Juntos, recolectan semillas, las cultivan en viveros y reintroducen los árboles jóvenes en zonas degradadas. Las magnolias, símbolo de resistencia silenciosa, nos recuerdan que la restauración también puede florecer. Las magnolias no tienen voz, pero su presencia habla con fuerza. Su delicioso aroma nos recuerda que aún late vida en los rincones más antiguos del bosque. Protegerlas es custodiar la memoria viva de la tierra. Mientras haya magnolias en pie, habrá quienes las protejan en Colombia.